Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, que ustedes lo conocen como la Gran Comisión. Empezamos con el versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en la cual nos podemos reunir aquí en tu casa. Podemos estar disfrutando de la palabra, podemos disfrutar de la música y la lectura de tu palabra, Señor. Qué gozo es estar de nuevo viendo a hermanos, sintiendo ese compañerismo. Y yo sé que algunos que en esta mañana van a escuchar este mensaje a través de Facebook y YouTube, Señor, yo te pido que de igual manera ellos sean bendecidos con tu palabra y que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les mencioné, este pasaje es conocido como la Gran Comisión, como usted tal vez lo tenga ahí como subtítulo en su Biblia. Y esas son las instrucciones que el Señor nos da, Cristo mismo nos da a nosotros antes de ascender al cielo. Y también son instrucciones muy importantes, como nosotros, como sus hijos de Dios, los hijos de Dios, tenemos que también ponerle mucha atención a las instrucciones que Él nos está dando. Se puede hacer que es el corazón de Cristo para la iglesia. Y como nosotros somos la iglesia, este pasaje es de mucha importancia para nosotros. Vamos a ver en este pasaje algo muy interesante, porque en muchos lugares sabemos que Cristo apareció, después que Él había resucitado a los muertos, Él apareció a varias personas en muchas ocasiones. Pero en esta ocasión es muy importante porque Él lo quiso, o sea, era una cita en la cual Él lo tenía planeado. Porque usted ve lo que dice en versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, esta era una reunión, una cita en la cual Él mismo les está diciendo a ellos: yo quiero y necesito que ustedes lleguen porque vamos a darles una información muy importante. Esta ocasión fue una ocasión muy especial en la cual Él le da esa instrucción, palabras que antes que Él va a ascender al cielo. Y en esta mañana vamos a hacernos 5 preguntas acerca de este pasaje para entender la importancia del discipulado. Preguntas que usted, me imagino, usó cuando estaba en el colegio, que son quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Me imagino que ustedes los usaron para cuando uno estaba leyendo un pasaje, para entender lo que eran los diferentes ángulos del pasaje que estamos leyendo. Igual vamos a hacerlo así con este pasaje de la palabra de Dios. Empezando con la pregunta ¿quién? Cuando vemos este pasaje aquí en capítulo 16, sabemos de una vez en versículo 16 que dice que los 11 discípulos estaban ahí. Entonces inmediatamente ya sabemos que el mensaje en la cual Él está dando es para los 11 discípulos en ese momento. Son los que Él ha entrenado, son las personas que han estado con Él durante su ministerio sobre la tierra, en la cual Él ha instruido cómo hacer varias cosas. Pero lo curioso es que hoy en día no tenemos los discípulos, pero hoy en día estamos con la iglesia y sabemos que estos discípulos fueron los que ayudaron a que la iglesia se desarrollara. Igual manera nosotros hoy en día, siendo parte de la iglesia, ahora podemos decir que este mensaje que vamos a ver hoy en la mañana es para nosotros. Y diría más específicamente, sería para los verdaderos seguidores de Cristo. Y yo creo que eso es clave. Los verdaderos seguidores de Cristo, porque hay muchos que dicen que son seguidores, pero los verdaderos van a escuchar y van a obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es un problema que pasa en la iglesia? Uno de los problemas que hemos visto no solo en nuestra iglesia, pero en otras iglesias, es que muchas veces las personas que quieren o asisten a una iglesia, dicen que el trabajo del discipulado o el trabajo de hacer la gran comisión, digamos, de hacerlo, son las personas que están en liderazgo, como los pastores o los maestros, o tal vez esas personas en liderazgo. Ellos son los encargados, nosotros no. Bueno, lo curioso es que cuando uno va a la guerra, aunque usted puede tener
personas muy bien preparadas, porque para que ustedes entiendan cómo trabaja el ejército, es algo que aprendí a través de mi hijo, de que en el ejército hay dos grupos. Un grupo son los enlistados, ¿ok? Esos son los soldados que van subiendo y el rango más alto que normalmente llegan es sargento. Que por cierto mi hijo en estos momentos él está estudiando para una escuela de liderazgo para ser sargento. Pero después están los oficiales, que son los tenientes, que son los coroneles, los generales, los capitanes. Ese es otro nivel, ellos tienen otro tipo de entrenamiento totalmente diferente por su liderazgo. Ahora se imagina si los Estados Unidos hubieran ido a una de las guerras con la gente más preparada, que sería la gente como los generales, los tenientes, capitanes. Como ellos tienen más preparación, van al ejército, van a la guerra, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un caos, porque sí tienen mucho conocimiento, pero si ellos mueren ya no hay quien les va a hacer liderazgo para todo el resto del ejército. Cuando los franceses en los Estados Unidos, los franceses se unieron a los nativos de la tierra, los indios que estaban nativos ahí en los Estados Unidos, se unieron para ir contra los americanos que estaban en las colonias. Ellos, los franceses, le dijeron, hay que matar a los que vienen en caballo, a los que son de alto rango, porque si usted mata a esos capitanes, a esas personas, el resto del ejército no va a saber qué hacer. Es como cortarle la cabeza a una culebra, ya el cuerpo no sabe por dónde andar. Y uno de los ejemplos que tenemos es que George Washington, cuando él era capitán del ejército de los Estados Unidos, no era general todavía, cuando él era capitán, él recuerda que él cita en la historia que él fue a una batalla. Y cuando él regresó notó que su jacket tenía muchos agujeros. Y hasta se sorprendió. Bueno, ya cuando había pasado esa época y ya los Estados Unidos ya había pasado a ser una nación, tuvieron una reunión con todos los nativos y los indios vinieron y querían conocer lo que ellos llamaron el fantasma blanco, que era en ese momento el presidente George Washington. Y dijeron, queremos conocerte a ti. Dice, porque algo pasó y no sabemos por qué, pero nosotros nos dieron instrucciones para matarlo. Y cuando nosotros le disparamos, nosotros nunca fallamos. Pero lo curioso es que usted nunca recibió ninguna bala. Entonces queríamos conocer por qué. Y esa fue la razón que él tenía agujeros en su jacket. Yo creo que fue porque Dios mismo lo protegió. Dice, ¿por qué Dios va a proteger a un capitán? Bueno, si usted estudia un poco más de la historia de George Washington, era un creyente, una persona que creía mucho en Dios. Y yo creo que lo protegió. Pero de igual manera, ahora regresando a la iglesia, no es el trabajo de la Gran Comisión solo para las personas el liderazgo. Vea lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Lo voy a leer. Dice así, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios pone a personas en liderazgo como pastores, como maestros, para estar instruyendo, preparando al resto, para que el resto de la iglesia salga a hacer la obra del Señor. Entonces ya sabemos que esta responsabilidad le cae a cada verdadero seguidor de Cristo. Cada persona que en verdad quiere seguir al Señor va a cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dado. Segunda pregunta, ¿qué? Bueno, ¿qué nos ha mandado a hacer? Cuando usted ve ese pasaje, versículo 19 y versículo 20, dice así, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí encontramos a 4 verbos de acción. 4 verbos que es ir, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Lo curioso de esos 4 verbos de acción es que solo hay un verbo. Y eso lo estoy sacando un poquito de mi gramática, que no soy muy bueno en gramática, pero algo muy interesante que vemos aquí es que hay un verbo que es verbo imperativo. El verbo imperativo es, o significa, que es que manifiesta con orden o imposición. En otras palabras, es un mandato, una orden. Entonces, el verbo imperativo de ese pasaje, y es muy importante entender eso para poder entender la gran comisión,
es hacer discípulos. Muchos creen que es la palabra ir, y vamos a hablar de eso más adelante, pero no. En ese pasaje, el mandato que el Señor Jesucristo está dándole a su iglesia es hacer discípulos. Entonces es importante entender la gran comisión, que nosotros debemos estar haciendo discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Literalmente significa un seguidor o un estudiante, una persona que está aprendiendo de otra persona, imitando a esa persona. Y esa es la razón, la cual, pero hay que también tener mucho cuidado con ese término, porque cuando usted va al libro de Juan, capítulo 6, el libro de Juan tiene una historia fascinante, que cuando yo lo estudié con mis hijas y mi esposa, yo les dije que este milagro que hizo Jesús, para mí es un milagro que la verdad todavía me cuesta entender cómo lo hizo, porque Él dio de alimento a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y no sé cómo lo hizo. Más bien, cuando llego al cielo, si hay un cuarto digamos, de historia, quiero ir a ver el video de eso. Pero quiero saber cómo lo hizo. Porque es increíble que Él, con solo 5 panes y 2 peces, pudo darle alimento, se repartió. No sé cómo. Pero la gente quedó tan impresionada con Cristo que en ese momento ellos querían ponerlo como el rey de Israel, por lo que las cosas que ellos hacían. Pero más adelante usted va leyendo este capítulo, va viendo que el mismo Cristo les da retos espirituales a ellos, al punto que usted llega al versículo 66 y dice que los discípulos se fueron, lo dejaron abandonado. La mayoría de las personas que lo estaban siguiendo lo dejaron abandonado, y dice la palabra discípulos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo creo que hay que dar un poquito más de definición a la palabra discípulo. Yo creo que una persona que es un discípulo es una persona que es visionario mundial, tiene una visión mundial. Cristo tenía una visión mundial. Si no fuera cierto, usted y yo no estaríamos aquí celebrando que Jesucristo ha resucitado y que nos ha traído la salvación en Costa Rica. Pero Él tiene una visión mundial porque el mensaje llegó a nosotros. Amén. Entonces yo creo que es muy importante para ver eso. Segundo, vemos que también Él tenía un impacto mundial. Él ha impactado al mundo, en la historia, en todo. Cristo, el nombre de Cristo puede salir por todos lados, porque ha impactado el mundo. Hasta religiones que no creen en Dios como nosotros creemos, ellos ven a Cristo y no creen en Cristo como Dios tampoco. Ellos ven a Cristo como ¿qué? Un gran ¿qué? Profeta. En la forma que Él ha impactado al mundo. Tercera cosa que también yo veo, que es el compromiso radical. El compromiso radical del mismo Jesucristo, en la cual Él tenía un compromiso radical, porque sabiendo, cuando vemos ahí Jesús que está en el jardín de Getsemaní, cuando Él está ahí, recuerde que Él dijo: si puede pasar esta copa a otros, pero si no, yo voy a hacer tu voluntad. O sea, hacer la voluntad del Padre. Ese es un compromiso radical hasta la cruz, hasta la muerte. Él obedeció a su Padre. Igual nosotros debemos tener eso como un ejemplo para nuestras vidas. Igual manera podemos seguir diciendo que Él es un discípulo, es un seguidor, un estudiante. Y aquí viene la palabra, yo creo que es muy importante: un reproductor. Una persona que también reproduce a otros discípulos. Una persona que invierte su vida, y vamos a hablar de eso también más adelante, pero invierte su vida a reproducir otros discípulos. Esto es lo que el Señor quería. Si usted es un verdadero seguidor de Cristo, debe hacer lo que Jesús nos ha mandado, y es hacer discípulos. Él nos ha mandado a hacerlo, tenemos que hacerlo. No es un trabajo fácil, pero como cristiano y seguidor, yo debo de vivir una vida en la cual refleje la vida de Cristo. ¿Como qué? Como un visionario mundial, como un impactador mundial, con un compromiso radical, seguidor, estudiante y también reproductor de otros discípulos. Este es lo que el discipulado es, en la cual yo estoy invirtiendo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros en otras personas, para que tengan los mismos deseos de seguir a Jesucristo, como Jesucristo tenía deseos de ser obediente al Padre Celestial.
Ahí es cuando nosotros debemos tener esa actitud. Otra cosa otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, vimos ahí en la primera palabra en versículo 19 que el primer verbo es ir. Bueno, en verdad eso debe ser yendo, no ir, pero yendo, porque es mediante que vamos, o sea, por donde yo voy es donde yo debo estar haciendo discípulos. Cuando yo estoy en el lugar de trabajo, con mi familia, con mis familiares, en el barrio, en la iglesia, yo debo estar haciendo discípulos. Y es muy importante para nosotros, porque en verdad cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están viendo, sabemos que vivimos en lugares diferentes y es una oportunidad grande para poder nosotros desarrollar discípulos, seguidores de Cristo. En el hogar. Ahora, yo creo que en el hogar, especialmente ahora, yo sé que es difícil porque tenemos que permanecer en nuestras burbujas sociales. Y tal vez es difícil de ir al trabajo, empezar a hablar desde Cristo de esa forma. Pero ¿sabe qué? Más bien debemos aprovechar que estamos en esas burbujas sociales a poder compartir con nuestras familias, con nuestros hijos o nietos acerca de las verdades y las cosas que Dios tiene para su palabra para nosotros. ¿Por qué lo digo eso? Porque yo creo que es importante que cada padre de familia instruya a sus hijos y cada abuelo también instruya a sus hijos en las cosas del Señor. A veces dicen, no, pero es que se le toca al maestro de escuela dominical. No. El maestro de escuela dominical lo que va a hacer va a reforzar lo que usted está enseñando en su hogar. Si usted no lo está enseñando en el hogar, ¿cómo un maestro va a poder reforzar lo que está usted enseñando si no lo está enseñando? Y es importante tener esa responsabilidad de los maestros. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos esa idea. Quiero leerles un pasaje en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Voy a leerlo, pero en la Biblia, las Américas, y quiero que lo escuchen. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Todas las cosas que ustedes han visto, lo que el Señor ha hecho, quiero que los vaya acumulando, vaya aprendiendo de ellos y los enseña ¿a quién? A los hijos y a los nietos. Esa es la responsabilidad de un padre, de estar enseñando a los hijos a ser hijos piadosos. Personas que van a también seguir a Cristo. Cuando hacemos la dedicación en la iglesia de un bebé, no es solo un ritual que estamos haciendo, porque no es un ritual, más bien es que nosotros como iglesia y como padres, los padres que están trayendo ese bebé para dedicarlo al Señor, estamos diciendo, nosotros vamos a hacer el compromiso de enseñarle a este bebé las cosas del Señor, para que algún día llegue a la salvación. Entonces es importante que todos tengamos esa actitud, una actitud en la cual queremos instruir a nuestros hijos en las cosas del Señor. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Cuando estoy instruyendo a mis hijos en los caminos del Señor, ellos no se van a apartar si los he instruido. Pero si no he instruido a mis hijos, ¿cómo voy yo a esperar que ellos no se aparten? Es importante que entendamos que nosotros también tenemos esa responsabilidad. Pero dice, pero eso es discipular. Claro que es discipular. Enseñar lo que hemos aprendido en nuestras propias vidas para compartirlo con nuestros hijos es también parte del discipulado. Y yo creo que es importante. Pero el problema que tenemos hoy en día es que en nuestra sociedad, que estamos dejando que extraños estén enseñando a nuestros hijos. Y después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo ya no quiere estar en la iglesia? ¿Por qué mi hija ya quiere andar con gente del mundo? Tal vez porque usted nunca le enseñó las verdades de cómo un cristiano, una persona que ama al Señor, necesita seguir las cosas bien como Dios lo ha mandado. Entonces es algo muy importante que nosotros estemos enseñando a nuestros hijos las cosas del Señor. La otra pregunta es ¿dónde? Bueno, dice aquí en versículo 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, este pasaje yo sé que se usa mucho para misiones y vamos a hablar de eso más adelante.
Pero hay que entender algo muy hermoso acerca del plan de Dios. Si yo estoy discipulando a una persona y yo llego a poder ayudar a esa persona a desarrollarse en su vida espiritual, y vamos a hablar también cómo lo voy a hacer, pero si yo estoy ayudando a esa persona, que esa persona puede después multiplicarse y empezar a también enseñar a otra persona las cosas del Señor. Eventualmente, cuando estoy enseñando a una persona y esa persona se reproduce y esa persona sigue reproduciendo, vamos a poder multiplicarnos. Al punto, si usted se pone a pensar, hay jóvenes en este momento aquí que estuvieron aquí en la iglesia, que han crecido en la escuela dominical, que están en Holanda, están en Qatar, están en los Estados Unidos, están también en Uruguay. Hay jóvenes que están trabajando en lugares alrededor del mundo. Y si ellos han aprendido cómo ser una persona que puede discipular, ellos también pueden instruir a las personas alrededor de ellos en las cosas del Señor. Y así estamos yendo, como dice aquí, estamos yendo a todas las naciones. Es lo hermoso que uno puede compartir esas verdades, y que ellos, cuando esos jóvenes llegan a una edad y van a otro lugar, pueden reproducir también en esos lugares las cosas del Señor. Mi esposa, ella viene de una iglesia que tenía una sociedad joven que ella me ha explicado muy particular. Ellos no se reunían mucho en la iglesia, digamos, sí iban a los cultos, pero cuando tenían la sociedad de jóvenes, iban a diferentes hogares, que los mismos miembros decían, me gustaría que el joven llegara a mi casa este fin de semana. Entonces ellos llegaban y eran un grupo muy unido y escuchaban la palabra de Dios, y de ahí salieron muchas personas jóvenes que hoy en día están sirviendo alrededor del mundo. Una de las jóvenes, o más bien una pareja que yo conocí a través de Casey, es una pareja que tuvo el privilegio de ir a Kuwait, a trabajar en Kuwait. Él es ingeniero, entonces él fue y trabajó en Kuwait. No nos pudo decir a nadie de dónde iban a ir porque era todo secreto, pero llegaron a Kuwait, y claro, Kuwait, ellos no pueden llegar y empezar un estudio bíblico, no. Ellos hicieron cosas muy interesantes. En Navidad, ellos ponían su árbol de Navidad, ellos hacían sus celebraciones normales, como lo harían en Ohio, donde ellos viven ahora, y a través de eso, la gente llegaba y dice, ¿y esto por qué? Y cuando la gente pregunta, usted tiene el privilegio de contestarles. Y a través de eso, ellos pudieron compartir la palabra de Dios con otras personas. Ahora ellos regresaron a la ciudad de Toledo, Ohio, y ahora ellos han abierto un centro que porque ya ellos saben la cultura de Kuwait, ellos saben la cultura del árabe, y ellos no solo eso, pero también saben el idioma. Entonces cuando viene gente, especialmente mujeres y niños de esos países a los Estados Unidos y no saben cómo abrir una cuenta de banco, no saben cómo sacar su licencia, ellos van a ese centro y ellos pueden ayudarles con mucho amor y todo, enseñarles el amor de Cristo, y también a través de eso pueden también enseñarles la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿por qué? Porque el discipulado se va multiplicando. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a otro para que esa otra persona pueda enseñarle a otro, y ahí se va multiplicando, y así podemos nosotros, como dice aquí la palabra, a todas las naciones. Es importante tener ese tipo de concepto. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí hay 3 palabras muy importantes: ir, bautizándolos y enseñándoles. Ir, ya le hemos hablado que es a medio de que vamos, oyendo. Por donde vamos, ahí nosotros vamos a estar instruyendo a una persona en el discipulado. Dios quiere que nosotros estemos discipulando, pero a veces dice, pero es que no, ¿a quién voy a discipular? Si usted ya ha discipulado a una persona y ya usted ha pasado por el proceso de discipulado, usted debe estar ya reproduciendo. Si usted no ha sido discipulado, bueno, les invitamos para que pueda también orar que Dios ponga a esa persona para poder discipularlo a usted. Pero si usted ya ha sido discipulador, usted debe estar discipulando. De igual manera, esté orando que Dios ponga a esa persona en su camino. Y no es una oración, Señor, ponga a esa persona. No, yo creo que es algo en la cual usted debe estar orando, si es un mes o lo que sea, para que Dios ponga a la persona exacta que usted debe estar instruyendo en las cosas del Señor. Y así nosotros vamos a poder estar reproduciendo. Ahora se dice, pero es que yo hago muchos errores, yo no soy perfecto. Bueno, ¿sabe qué? Tampoco su pastor es perfecto. Y si usted no me creen, pregúntele a mi esposa.
o a mis hijas. Yo no soy perfecto. Y además lo interesante dice que cuando Dios le dio, o Jesús le dio este mandato, esta comisión a sus discípulos, le estaba dando a 11 hombres imperfectos. Nosotros somos imperfectos, vamos a equivocarnos, sí. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del discipulado? Si yo enseño la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de ayudar a esa persona de crecer como Dios quiere que esa persona crezca. Pero yo, como de una persona que estoy dando discipulado, debo estar viviendo esa vida. Debo estar yo creciendo espiritualmente. Y le digo eso porque, vean, hermanos, una de las cosas más hermosas del discipulado es que cuando yo estoy discipulando, el que está aprendiendo más soy yo. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Bueno, yo recuerdo y conté esa historia del domingo pasado. Cuando yo estaba aquí, tenía 12 años aquí en la iglesia, era la edad donde uno pasa de la iglesia pequeña a la clase, digamos, a la capilla, que era la capilla que está a la par. Y recuerdo cuando el primer domingo yo pasé a la capilla, hermanos, qué aburrido. Aquí no se canta coritos, aquí no hay juegos y aquí no le dan a uno un refrigerio ni una galleta. Entonces yo quería regresarme a la iglesia pequeña. Recuerdo que regresé a la iglesia pequeña, a la maestra era Jessie Johnson, y le dije a ella, dice, ¿puedo yo ayudarte como un ayudante? Como yo era el más alto de todos en el grupo, ¿puedo yo ser un ayudante? Entonces ella me dijo, sí, claro. Entonces yo la empecé a ayudar con los juegos, en cosas así. Después me pidieron que fuera el maestro con los niños de 4 o 5 años. Y qué bueno, aquí está fácil, porque no solo cuidarlos, que estén jugando con juguetes, que no se peleen, todo eso, ¿verdad? Y después un domingo me dice, en 2 semanas, Mike, usted le toca dar la lección. ¿Cómo? ¿Yo dar la lección? Sí, usted es hijo de pastor, no. Mi hermano, solo porque uno es hijo de pastor o como mis hijas sean hijas de pastor, no significa que nosotros sabemos todo, ¿ok? Somos iguales a ustedes de ignorantes. Pero lo interesante es que cuando yo me puse a estudiar la palabra de Dios para darles a esos niños de 4 o 5 años, claro, yo les di una lección como si fuera de seminario. Ellos también no aprendieron nada. Pero ¿sabe quién fue que aprendió todo? Yo. Una de las cosas tan hermosas del discipulado es que cuando usted está discipulando a otras personas, usted está aprendiendo más. Y así yo creo que es importante que nosotros estemos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y así el Señor puede usar el discipulado para instruirle a usted y para que usted pueda vivir. Y muy importante, hay que vivir esa vida. Vamos a hablar de eso en un minuto. Pero hay que tener una vida en la cual estoy enseñándoles a otros. Número 2, bautizándolos. Ahora, vean qué curioso. Cuando uno se pone a pensar en la palabra bautizándolos, y es casi, se puede decir, esa parte evangelística. Dice, ¿cómo que evangelística? Bueno, aquí dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es la qué? La Trinidad. Cuando una persona es bautizado, una persona está tomando el paso de obediencia. ¿Ok? Cuando una persona está tomando ese paso de obediencia, dice que yo quiero seguir al Señor, yo quiero ser testimonio a la comunidad de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Que el Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue que me salvó a mí. Entonces yo estoy dando una demostración pública lo que Cristo ha hecho por mí, que me ha salvado, que Él murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Igual yo soy enterrado y resucitado a través de Él, que yo he sido perdonado de mis pecados. No es que el bautismo me ha salvado, no, Cristo fue el que me salvó porque yo creí en Él. Pero el bautismo es un testimonio a otros de lo que Él ha hecho en mi vida. Hermanos, eso es evangelismo, que yo estoy dando el evangelio a otros, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces podemos decir que el bautismo es el evangelio, en la cual yo estoy identificando públicamente, estoy diciendo que Cristo es mi autoridad, no el mundo. Es lo hermoso. Entonces es una forma de evangelismo. Igual, hermano Henry y yo hemos hablado, la Santa Cena, el bautismo, se puede, cuando uno está enseñando, estamos enseñando el evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces creo que es importante, hermano, ustedes pueden decir amén, no es contra, yo sé que no van a verlo en el video, pero ustedes pueden decir amén, así sé que están vivos.
Tercera cosa, enseñándolos. Esta es la parte de discipulado. Porque dice que enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que el Señor os ha mandado, tenemos que enseñarlos a otros. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, vida. ¿Cómo que en vida? Bueno, si usted va a Marcos capítulo 3, versículo 14, Marcos 3, 14, dice así la palabra de Dios, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cristo estuvo y vivió con los 12. Él compartió su vida con ellos. Él derramó su vida con ellos. Él no llegó y dice, bueno, 12, mañana martes a las 8 de la noche tenemos el discipulado por 1 hora, ¿ok? Llegan y vamos al discipulado y después nos vemos otra vez el martes. No. Cristo invirtió su vida en la vida de estos hombres. Cuando uno está discipulando, está invirtiendo su vida. Sí, hay un tiempo en el cual vamos a estudiar para Dios, pero también yo puedo llamarlo durante la semana y decir, ¿cómo te va? Hay una petición que puedo estar orando por usted. Comparte sus alabanzas conmigo. Vamos a tomarnos un cafecito, compartiendo con esa persona vida. Es el discipulado. No es algo tan estructural. Hay que hacer esos 16 libros o esos 5 libros. No, esos libros son herramientas. Es yo compartiendo con la palabra de Dios, viviendo con ellos. Segunda cosa también, no solo eso, pero también verdad. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así, retén, y ese es Pablo hablándole a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 6 veces Pablo instruye a Timoteo que guarde la doctrina y que lo enseñe a otros. ¿Qué es lo que voy a enseñarle a una persona? La verdad, la doctrina, lo que dice la palabra de Dios. Muy importante, hermanos. Yo puedo dar muchas opiniones, pero yo le puedo garantizar que lo que yo he vivido, ustedes no han vivido, y lo que ustedes han vivido, yo tampoco he vivido. Pero una cosa tenemos que sí podemos ir cada vez es a las escrituras, a la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ser nuestra verdad, en la cual yo debo sujetarme, a la cual yo me voy a alimentar, a la cual me va a instruir, porque el Espíritu Santo nos va a ir enseñando lo importante del crecimiento espiritual. Aprender buena doctrina, enseñar buena doctrina y vivir buena doctrina. Una cosa es aprender lo que dice la palabra de Dios, también hay que vivirlo. Y lo digo porque a veces he visto esto en varias cosas, varias veces, donde uno está instruyendo a una persona, debes ir a la iglesia, debes dar la ofrenda, debes hacer esto, lo otro. Y la persona que está siendo discipulado le pregunta al discipulador, ¿y usted lo hace? No, pero usted debe hacerlo. No, hermanos, es también por ejemplo. Me encanta esa parte, ¿sabe por qué? Porque entonces yo tengo que también enfocarme en vivir para ser ejemplo a otros, ser un reflejo de Cristo en mi vida hacia otros. Y así yo voy a poder no solo vivir, pero también dar la verdad. La última pregunta, ¿por qué? Bueno, si usted va al versículo 18, capítulo 28 de Mateo, dice así en versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, todo control, como usted quiere decirlo, Jesús le fue dado toda esa autoridad sobre él. Él tiene la autoridad, él tiene el control, él tiene toda la potestad. Y aquí viene la palabra clave. Por tanto, ¿por qué es tan importante esa palabra? Porque como Él es autoridad, Él tiene toda potestad en el cielo y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos es un mandato del Señor. En la cual nosotros, si estamos poniendo a Cristo en su lugar, muchas veces queremos que decimos, sí, Cristo me salvó, Él es mi Salvador. Pero hermanos, también tiene que ser nuestro Señor. Y si es el Señor de nuestras vidas, entonces significa que yo debo de estar obedeciendo. Y aquí hay un mandato, no es una sugerencia. Como a veces cuando vienen norteamericanos a Costa Rica y ven que la gente solo ve el letrero de alto y sigue. Porque aquí le decimos que esas son sugerencias, uno puede parar.
En los estados, si usted no se detiene y cuenta 3 segundos y lo agarran, es una multa. Aquí no sé si ha pasado, la verdad, una sugerencia, pero aquí es un mandato. Cuando vemos que Él mismo está diciendo, Jesucristo dice, con toda la potestad que yo tengo, por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces Él tiene toda la autoridad para decirnos a nosotros de hacerlo. ¿Qué mejor actitud que sus hijos sean obedientes y reproduzcan a otros para que Cristo nos ha mandado a hacerlo? Que seamos obedientes en lo que el Señor nos ha mandado a hacer, de discipular. Si usted ha dejado de discipular, yo creo que es tiempo de reiniciar otra vez, de estar orando, Señor, ponga a esa persona para que yo pueda darle las verdades de la palabra de Dios. Si usted nunca ha sido discipulado, igual manera, ore para que Dios ponga a esa persona. Y hermanos, son cosas en las cuales nosotros debemos estar obedeciendo la palabra de Dios. Es un mandato en la cual Él nos ha instruido a nosotros para poder nosotros estar preparándonos. En este tiempo de pandemia, es cierto, ya gracias a Dios ya estamos aquí en la iglesia, estamos en el edificio, pero aunque ya estamos en la iglesia y podemos disfrutar, vernos y escuchar música en vivo y todo, no significa que yo no debo estar también creciendo. Es algo que yo nunca debe haber dejado de hacer. Más bien durante ese tiempo debe haber estado yo aprendiendo más acerca de las cosas de Dios para yo poder instruir a otras personas. Uno instruye, uno se alimenta para poder compartir con otros. Es lo importante de hacer discípulos. Que nosotros podemos reiniciar, si usted no ha dejado esa área, podemos reiniciar o puede empezar. Que Dios le dé a usted esa guianza para poder discipular a otras personas. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de qué lo importante es de nosotros de producir y hacer discípulos. Para que podamos reproducir y así podamos, como dice aquí, ir a todas las naciones a través del discipulado, a través de instruir a otras personas en tu palabra. Que así otros pueden tener un conocimiento, una madurez en tu palabra. Señor, te pido que eso nos ayude a nosotros a comprender, especialmente cuando vemos que toda potestad fue dada a tu Hijo Jesucristo en el cielo y en la tierra, y por tanto ir y hacer discípulos. Que seamos obedientes a tu palabra. Te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por tomar este tiempo y para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Yo sé que hacer discípulos es un reto grande, pero no es algo imposible, viendo que el Señor está con nosotros. Quiero solo recordarles algunos anuncios antes de terminar en esta mañana. Recordarles los cultos presenciales que estamos teniendo, los viernes con los jóvenes a las 7 de la noche, los sábados a las 9:30 de la mañana, igual los domingos de 8:30 y también a las 11. Ha sido tanta bendición ver a las personas empezar a regresar a la iglesia, a poder adorar al Señor en una forma de compañerismo muy hermoso. Hasta hemos tenido personas que han venido desde Punta Arenas y llegan a las 10 de la mañana para estar listos para el culto a las 11. Qué lindo ver es las personas que están dispuestas. Y los reto a ustedes también, hermanos, para que estén con nosotros. Es un tiempo hermoso en el cual pasamos un tiempo de oración, podemos ver otros hermanos que no hemos visto en muchos días y también podemos escuchar la palabra de Dios. Ahora que podemos esperarles, si usted tiene interés de venir, el número recuerdo para que pueda hacer su reservación es el 2240-6376. Así usted puede también venir y tener su lugar ya listo para poder hablar al Señor. También queremos recordarles que tenemos los cultos virtuales, como el que usted está viendo en esta mañana. El domingo de la escuela dominical, que es la clase de escuela dominical infantil a las 9:30 y después a las 10, igual seguimos con las predicaciones para que usted pueda disfrutarlo ahí en YouTube o Facebook. También recordarles, hermanos, que seamos fieles en lo que es las ofrendas y los diezmos. Si usted está depositando en el banco directamente, sigue adelante. Si usted quiere traerlo a la iglesia, igual tenemos un tiempo de ofrendas durante el tiempo de cultos presidenciales. Yo sé que va a ser de gran bendición para ustedes de continuar haciendo en obediencia a lo que el Señor nos ha mandado a hacer.
También las peticiones, seguimos mandando peticiones y alabanzas al WhatsApp al 6120-3073, 6120-3073, ahí va a aparecer en la pantalla para que usted lo pueda apuntar y así puede mandarnos las peticiones para que nosotros podamos estar orando por ustedes. Y de igual manera, hermanos, si usted puede ayudarnos, seguir ayudando con la canasta de alimentos, hemos podido en verdad hacer de mucha bendición a muchas familias durante este tiempo. Y yo sé que una bolsa extra de arroz o frijoles o azúcar, café, cualquier cosa que usted puede comprar extra cuando está en el supermercado y traerlo a la iglesia es de mucha bendición y así podemos nosotros continuar ayudando a los otros hermanos en la iglesia que están pasando tiempos un poco difíciles. Estemos orando por unos y otros, ¿verdad? Porque es importante que podamos hacer la obra que Dios ha mandado hacer, sabiendo que somos una familia grande y debemos demostrar el amor del Señor a través de lo que estamos haciendo. Hermanos, que tengamos una excelente semana en el Señor y nos vemos el próximo domingo. Que Dios bendiga.